Bueno, ¿cómo les va? Seguimos con esta materia. Estamos tratando subjetividad. Habíamos visto autoerotismo y narcisismo. Y ahora vamos a ver un poco lo que es el complejo de Edipo. Pero antes vamos a pasar por otras instancias, que son los puntos de fijación que aparecen en estos estadios freudianos, ¿sí? Recuerden que esto es como una vía de tren, ¿no? En donde pasa el tren por distintas estaciones. eh, lo va a hacer en una edad muy temprana del bebé. Acuérdense, autoerotismo, narcisismo, complejo de Edipo. Son como estaciones en donde como se van superando etapas, ¿sí? Y eh, por ahí sucede que algunas cosas de una estación no pasen a otra, queden en una estación. Por ejemplo, cuando pasamos al narcisismo o al complejo de Edipo, hay algo que nos quedó en el autoerotismo que no pasó al narcisismo, hay algo que quedó en el narcisismo y que no pasó. Eso le vamos a llamar puntos de fijación, ¿vale? Es decir, son puntos que quedaron, que no pasaron, que se quedaron ahí y que se fijaron porque fueron fuertes, porque fueron situaciones con algún disparador particular en el cual eso se quedó muy fijado, quedó fijo, quedó fuerte, quedó agarrado psíquicamente en ese periodo. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Está bueno? ¿Está malo? Con estas fijaciones lo que sucede es que en la vida adulta nosotros nos encontramos con enfermedades en la adultez justamente que tienen que ver con lo psíquico, enfermedades psíquicas. No me estoy refiriendo a un resfrío, ¿sí? Sino a enfermedades psíquicas. La predisposición a esas enfermedades psíquicas refieren en estos casos a estos puntos de fijación que se quedaron en algunos de estos periodos. Entonces, la constitución de la subjetividad puede tener predisposición a ciertas patologías en la medida que haya puntos de fijación, ¿sí? Que hayan quedado instalados en alguno de estos periodos. Eh, Imagínense que, por ejemplo, en el autoerotismo, para Freud, eh, es predisponente a una psicosis, una esquizofrenia, por ejemplo. El narcisismo es predisponente a una paranoia. El complejo de Edipo, bueno, estamos con el tema de la neurosis. En el tema de la psicosis, en la psicosis, el tren es como que se saltea esa estación, la del complejo de Edipo, la pasa de largo, entonces no hay atravesamiento del complejo de Edipo. Eso trae consecuencias, porque es una situación que uno debería pasarla, después la vamos a analizar más de lleno, y eso genera una estructura, o sea, la estructura sería psicótica. En el caso de que sí la atraviese, la estructura sería neurótica. Recuerden que o somos neuróticos en las estructuras o somos psicóticos. No está mal, está bueno eso. Lo que está mal es cuando se provoca la enfermedad, o sea, cuando eso se hace patología, ¿sí? Cuando la psicosis es una patología o cuando la neurosis, transformada en neurosis obsesiva, obviamente es una patología. En el mientras tanto, no, ¿sí? Yo soy neurótico, creo, o psicótico, creo. Bueno, lo sé en el análisis, eso lo sabemos cuando vamos a la lista, ¿no? O por lo menos cuando lo tomamos. Pero digo, no hay ningún problema, lo podemos atravesar sin ningún tipo de inconveniente. Eh, por supuesto que no todos somos psicóticos, neuróticos, histéricos, obsesivos, paranoicos, esquizofrénicos. Ahora, estos tres periodos, el primero, el segundo y el tercero, estas tres estaciones que vimos recién, eh, tienen una característica muy especial que nosotros cuando llegamos a la vida adulta no las recordamos. De hecho, no recordamos nuestra infancia temprana, no la recordamos, pero mucho menos la vamos a recordar a través de lo que les conté recién. Ah, yo estuve en el narcisismo, cuando yo estaba en el narcisismo, cuando yo atravesaba el autoerotismo, pero en el complejo de Edipo, caen en una, ¿cómo decirles? En una amnesia total, si lo perdemos a eso. Pero en realidad no se pierde, queda el registro, queda el registro.
Recuerden que en las otras instancias que propone Freud, que es el yo, el ello y el superyo, son tres instancias que también se dan en estos tres periodos. El ello, que es la pulsión, ¿sí? La pura pulsión que el bebé tiene, y que la tiene en todo su cuerpo. Habíamos hablado de las zonas erógenas. Aparece acá entonces el ello, ¿no? Que es la pulsión pura, viene la pulsión bien fuerte. Después nos quedan partes de estas cuestiones, pero el ello en este lugar, en esta situación, aparece muy fuertemente. Y después la situación yoica, el yo que aparece en el narcisismo, ¿no? Yo me quiero, yo me amo, es esa situación yoica, que lo yoico es lo que introyecta entonces al yo, configura a ese yo freudiano. Y la pulsión sexual es la que va a investir al mundo exterior, ¿sí? Sería una pulsión sexual. La dinámica de la libido es la que nos va a permitir estar vivos. Ese movimiento que yo les hablaba en la clase anterior es lo que nos mantiene vivos de alguna manera, dinámicos. Si nosotros nos metemos en nosotros mismos, si no tenemos ese dinamismo, bueno, estaríamos enfermos. En el narcisismo, una vez que ya todo está cargado, ¿sí? Una vez que ya todo está colocado, se va a tener la posibilidad de transmitir esa libido al mundo exterior. Una vez que el yo está constituido, va a haber una libido del yo y una libido del objeto. Por ejemplo, nosotros nos encariñamos con algo, ¿sí? Le tomamos un cariño, un afecto a algo y de pronto lo perdemos. Digo, vamos a poder recuperar la pérdida, vamos a poder recuperar de la pérdida y después lanzarnos otra vez afectivamente. A ver si queda claro. Imagínense que perdemos a un ser querido, ¿sí? Y de pronto ese ser querido no está. Ese monto de afecto que nosotros colocamos en ese ser querido, de pronto desaparece. Desaparece el ser querido, pero ese monto de afecto que nosotros pusimos en ser querido sigue estando, porque la libido sigue estando con ese movimiento. Entonces, al estar, creo que ya lo hablé de esto, va a generar volcarse sobre otro elemento, ¿sí? Entonces, esa es parte de la dinámica. Recuperarnos de la pérdida y volver a relanzarnos afectivamente. Esto es porque tenemos un yo, ¿sí? En el autoerotismo vamos a trabajar el ello, en el narcisismo el yo, y el super yo va a venir en el complejo de Edipo. Eh, Esto lo vamos a tener muy en cuenta porque, digamos, todo nuestro entorno va a aplicar sobre esto. Ahora vamos a ir un poquito más de lleno a lo que sería ya ver cómo se arma esta historia tan interesante que es, esta historia freudiana tan interesante que es el complejo de Edipo. Así que ahí avanzamos en el próximo videito.